Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy estaremos hablando de un caso que fue galardonado al Cangrejo de Plata. Esto es un reconocimiento que se le da a las mejores investigaciones realizadas por el 6CPC. Este va dirigido al inspector jefe José Escalante y su eje de homicidio de investigación del Estado Lara. En la madrugada del 3 de enero del año 2022, Fredmar y Marjan caminaban por la avenida intercomunal Barquisimeto a Carigua, de Cabudare, cuando fueron sorprendidas por su asesino. Sin más preámbulos, vamos a conocer más detalles sobre este caso. Fredmar Meléndez, de 27 años, y Marjan Méndez, de 25 años, habían entablado una relación sentimental hacía poco tiempo. El día 2 de enero, ellas asistieron a una reunión de amigos por motivo de Año Nuevo. Al caer la madrugada, ellas decidieron regresar caminando hacia su casa por la avenida intercomunal. Esto era bastante cercano a donde ellas estaban compartiendo, sin imaginar que había un delincuente al acecho. Ambas fueron sorprendidas por un asaltante quien intentó despojarlas de sus pertenencias, a lo que pusieron resistencia y en el forcejeo el sujeto accionó su arma contra Fredmar Meléndez, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Posteriormente se confirmó que sería de un revólver calibre 38 milímetros. La pelea continuó con Marjan, quien recibió posteriormente diferentes heridas por arma blanca, quien se presume sería una botella que el delincuente encontró y intentó asesinarla con eso. Sin embargo, Marjan aún seguía con vida y el hombre relata que le dio una patada en el cuello y más adelante se confirma en la autopsia que tenía la ruptura del hueso hioide y eso le pudo haber causado la muerte por asfixia mecánica. Una vez que el delincuente neutraliza a las víctimas, las despoja de sus pertenencias, coloca sus cuerpos en un basurero que había a orillas de la vía y con su yesquero las enciende en fuego para darse a la fuga sin dejar ningún rastro. En la mañana del 3 de enero, los transeúntes detectaron los cuerpos de las jóvenes, por lo que dieron información al 911. Minutos después, una comisión del 6CPC se hizo presente en el lugar para el levantamiento de los cuerpos. En la escena se podía apreciar que uno de los cuerpos estaba completamente carbonizado y el otro tenía aún partes blandas visibles. En aquel lugar no existía alguna pista que los llevara al asesino. Se procedió a la autopsia de ambas víctimas, pero no arrojó ningún resultado que les diera indicio de lo que pudo haber ocurrido. Para este punto era un caso bastante difícil de esclarecer, pero los instintos profesionales del inspector José Escalante insistían en conseguir un poco más. Se abrió una nueva investigación cuando él solicita al Ministerio Público una segunda autopsia. A continuación vamos a conocer los resultados de la segunda autopsia realizada por el patólogo forense del CENAMEC Estado Lara, Mijail Gómez. El equipo de CENAMEC Lara, la segunda autopsia, que fue una exhumación, se hizo en la mañana, el 14 de enero, ya más de un año. Y hicimos una en Los Rastrojos, en el cementerio de Los Rastrojos, y la otra se hizo al mediodía en Jardines Celestiales. La de Los Rastrojos tenía como que el cuerpo quemado parcialmente, pero todavía había tejidos blancos. Y se pudo determinar en ese momento que tenía hematomas en el cuello, heridas cortantes en el tórax y heridas cortantes en el dorso. Eso sería Magín. Correcto. Y se evidenció que habían hematomas debajo de esas lesiones que penetraron a pulmón y laceraciones de vasos. Esa murió tanto asfixia mecánica más una hemorragia externa, producto de la cortadura. Y la otra niña, puede decir niña porque es joven. Sí, tenía 25 años. Esa sí tenía unas quemaduras de 4º grado que estaban carbonizadas. Se sacan pieza por pieza de la urna y se va examinando hueso por hueso. Ellas estaban en estado ya de hueso. No, porque estaban carbonizadas, porque de hecho ocurrió a comienzos de enero, me parece a mí. El 3 de enero. El 3 de enero, ok. Y se revisaron, se hizo más minuciosa la autopsia y se fue limpiando el cadáver. A medida que se iba limpiando, se iban consiguiendo evidencia. Y conseguimos un proyectil alojado en la región temporal debajo de la dura madre,
una pieza de metal gris deformada que correspondía a un proyectil y un orificio de entrada del otro lado, en la región occipital izquierda, que era de un diámetro con bisel interno, que era subjetivo, y se confirmó posteriormente al extraer el proyectil que era una herida por arma de fuego, ocasionando una fractura de cráneo y una necrosis cerebral y hemorragia, una encefalomalacia para el momento. Una vez obtenidos los resultados de la segunda autopsia tras la exhumación y comprobando que había la presencia de una bala en el cuerpo de la joven, se procede a la investigación. A continuación les dejaré el video de la entrevista que se le realizó al detective y jefe José Escalante. Mediante las investigaciones que se estaban realizando y debido a que las evidencias y los cuerpos fueron quemados, no había suficientes elementos allí para comenzar una buena investigación. Luego de hacer la primera autopsia, no quedamos conformes con los resultados de las mismas. Por lo tanto, tramitamos ante la Fiscalía, el Ministerio Público, tribunales, defensoría. Movimos todos los organismos correspondientes para realizar una exhumación a los cadáveres, a los dos cuerpos. Luego de tener la orden y de trasladarse todos los organismos competentes allí, se realizó una segunda autopsia en la exhumación, las cuales dieron resultados positivos. La primera víctima, que es Fregmar, había recibido un disparo en la cabeza. Se consiguió el proyectil, lo tenía alojado allí y ya teníamos un elemento, una evidencia que en el transcurso de la investigación podía ser crucial e importante para la misma. En la segunda exhumación de Marjan pudieron notar los médicos que estaban haciendo la autopsia que ella murió estrangulada, bien sea por un golpe en lo que es la tráquea. A su vez, fue apuñalada con un objeto cortante en la cara y ambas fueron prendidas en fuego por el victimario. Fregmar aún estaba con vida cuando... Fregmar, según la autopsia, sí tenía signos de vida, a pesar de que tenía un disparo en la región de la cabeza, porque en la autopsia se pudo notar que tenía en su organismo, ella respiró humo, quiere decir que para respirar humo tenía que estar viva. Nos fuimos a estudiar la zona, el delito, ¿sí? Para ver si habían ocurrido hechos similares donde estuviese relacionado un arma de fuego tipo revólver, ya que el proyectil que teníamos para ese momento era del calibre de revólver 38. Luego de irnos para la DM San Juan, para la DM de Caudare, nosotros allá buscamos varios expedientes y uno nos llama bastante la atención porque el victimario le disparó con un revólver a la víctima y tenía un proyectil, había un proyectil que fue colectado en la casa donde sucedieron esos hechos y la víctima tenía un proyectil alojado en el cuello. Cuando hicimos la comparación en el laboratorio de criminalística, dieron positivos los dos proyectiles que teníamos. Se solicita una orden para operar y extraerle el proyectil a la víctima que tenía en el cuello. También fue comparado y arrojó que era positivo. Y allí comenzamos a tener el rostro de la persona, porque esta víctima lo había denunciado con un nombre. Allí comenzamos a trabajar y efectivamente en las labores de inteligencia y de investigaciones que realizamos, nos dimos cuenta que era la persona que había cometido ese hecho.
Se trabaja ese expediente con la Fiscalía Sexta y relacionamos de una vez el victimario con el expediente de las muchachas que fallecieron aquí. Cuando logramos aprenderlo, él nos dice en qué lugar tenía el revólver escondido, semienterrado. Lo sacamos, lo enviamos al laboratorio, se hicieron las comparaciones y efectivamente se dio con que todas las evidencias, todos los proyectiles que teníamos eran disparados por la misma arma de fuego que era ese revólver 38. Después él, ya al ver que no tenía opciones y que ya era el investigado de este caso, contó por qué fueron los hechos. Él manifiesta que estaba esperando que alguien pasara para robarlo, estaba esperando allí, venían estas dos muchachas caminando solas en la oscuridad. Él al principio dice que piensa que son dos muchachos porque las muchachas eran lesbianas y se vestían como hombres. Y cuando las fue a robar, ellas pusieron resistencia, tuvieron forcejeo, le dispara una, le dispara la otra, y allí es donde comete el hecho como tal. Las lleva hasta la orilla donde había bolsas de basura, monte seco, y él, como era un adicto a la droga, siempre cargaba un yesquero y una pipa, le prendió fuego a los cuerpos. Con respecto al asesino, actualmente, ¿dónde se encuentra y cuál fue su respuesta ante la investigación? Él en estos momentos está detenido acá, está a orden de la Fiscalía Sexta del Ministerio Público. Él realmente ya está al descubierto, e incluso el día de su aprehensión nos indicó dónde tenía el arma homicida, que era atrás de su casa, semi-enterrada, por llamarlo así, y efectivamente esa arma la pudimos conseguir. Él no se ha declarado culpable todavía. No, él está en la fase de juicio y está al pendiente de lo que le digan sus abogados. El asesino quedó identificado como Jorge Luis Leal Bolívar, quien se encuentra en este momento detenido en una sede del 6CPC esperando su juicio. Enfrenta cargos de robo agravado y homicidio calificado. Este ha sido todo mi contenido del caso del día de hoy. Si te gustaría conocer más contenidos como este, suscríbete y dale me gusta.